Rafael, yo hoy, algo que no me gusta, pero debo decir que el presidente dejó mucho que desear en esta oportunidad. Hay puntos destacados, como en todo discurso, que remarcar. El tema de la oncología me parece interesante, pero dejó cosas vagas, cosas en el limbo. El tema de la corrupción tuvo solo una línea, cuando era un tema realmente fundamental. Él ha hablado de un proyecto que se va a presentar al gobierno para luchar contra la corrupción, pero no ha dicho exactamente de qué se trata. Esperemos que en la presentación del gabinete de Jiménez ante el Congreso de la República se pueda detallar y especificar un poco más estas cosas que son realmente importantes. Ha dado cosas que son casi imposibles de creer. Por ejemplo, el tema de decir que el MEF será ahora un instrumento de inclusión social teniendo al señor Castilla como ministro de Economía. Por Dios, eso ¿quién se lo puede creer? Que son muy ingenuos para creer algo de esa naturaleza, cuando sabemos cuál es la línea del señor ministro de Economía. O sea, no va por ahí el tema. El tema del SNIP ha tenido algunos cambios, pero yo pensé que cuando escuché hablar del SNIP dije, bueno, aquí va a haber realmente un cambio fundamental. Yo creo que los cambios que se están dando en el SNIP ya se han anunciado antes, en otras gestiones, cosas muy similares. Bueno, el SNIP no está funcionando mal, vamos a juntarnos con los presidentes regionales, con los alcaldes para ver cómo camina. Eso se ha dicho ya antes y se vuelve a decir en este anuncio presidencial, lo cual me parece realmente vago. Correcto. Hay cosas que han quedado realmente en vacío, que parecían solamente palabras sin fundamento. Vamos a recordar lo que dijo el presidente de la República frente a esta reforma constitucional. Estamos con el doctor Olchanamé, vamos a preguntarle a él, como constitucionalista, como decano del Colegio de Abogados, si este tipo de reformas son necesarias o si ya está sobreentendido que el agua es un derecho fundamental. Veamos al presidente. A mayo del presente año, el 74% de los conflictos activos en el país corresponden al tipo socioambiental, por lo que el adecuado diseño y cumplimiento de reglas que promuevan el uso responsable y equitativo de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente son asuntos de máxima importancia para el país. El agua, en particular, constituye la prioridad del más alto nivel para mi gobierno. Como señalé en el mensaje del 22 de junio pasado, mi gobierno no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano. En la misma línea, requerimos construir un marco jurídico y una política estatal que armonice las actividades extractivas con los legítimos intereses de preservar los recursos naturales. Propongo al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional a fin de reconocer en la Constitución el derecho fundamental al agua. ¿Qué opina nuestro invitado especial, el doctor Raúl Chanamé? Quiero recordar que el Tribunal Constitucional en el año 2006, hace 6 años exactamente, emitió una sentencia donde reconoce el derecho fundamental al agua. O sea, el Tribunal Constitucional ya garantizó este derecho y lo va a sintetizar que este derecho tiene 3 características. Primera característica, derecho fundamental de acceso al agua. Segundo derecho, derecho de calidad del agua. Y cuando hablamos de derecho de acceso, recordemos que Lima Metropolitana, la zona más desarrollada del Perú, en Lima Metropolitana de 8 millones de habitantes hay 2 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Claro. Entonces, solo en Lima ese derecho se hace prioritario. El tema de la calidad del agua. ¿Cuál es la calidad del agua que consumimos los peruanos en general? La calidad del agua de Lima no resiste estándares internacionales. Vayámonos a la ciudad de Iquitos, a Huancayo, a Chiclayo y vamos a ver que realmente es deficitario el tema. Y un tercer tema planteado por el Tribunal Constitucional es el tema de la preservación del agua, que creo que ha apuntado de alguna manera el discurso presidencial. Entonces, ya el tribunal había constitucionalizado el tema del agua. Esto diría es un derecho innominado, ahora va a ser un derecho nominado, expreso en la Constitución. Enhorabuena, pero no se agota el derecho allí. Se necesita pues un Estado que sea competente para
para exigir el cumplimiento de esto que el presidente ha reafirmado como un derecho fundamental. Que tomaría buen tiempo también llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer en 2 legislaturas, nos demandaría más o menos un año reformar esto e incluir como derecho fundamental. Mientras tanto, los conflictos socioambientales se van a mantener. Sí, doctor Vargas Mientras tanto nos moriremos de sed. ¿No? Y hablando de reforma, doctor Vargas Aya, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de Bueno, a eso corrupción. quiero referirme. Una palabra efectista que fue muy aplaudida, que establecerá la muerte civil. Sí. Pero no dijo cómo. Para establecer la muerte civil tiene que modificarse en primer término el Código Penal. En el Congreso hay varios proyectos de ley en ese sentido. Por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado. Luego, el referido a las penas accesorias, o sea, la inhabilitación a perpetuidad, solo modificando el Código Penal en el sentido de que la inhabilitación sea a perpetuidad, se puede producir la muerte civil. De lo contrario, no. ¿Qué muerte civil? Eso no se hace de facto. Tiene que modificarse, que no me deje mentir el doctor Salamé, que es modificar el Código Penal y otras normas accesorias Doctor Vargas Aya, si me permite, incluso la propia Constitución, porque la Constitución garantiza que el sentenciado al cumplir su pena queda rehabilitado. Claro. Entonces se tendrían que establecer criterios razonables para hacer efectiva la sanción. De lo contrario, pues sería simplemente un discurso. Sí. Una cosa, realmente una arenga para recibir aplausos. ¿Sí? Bueno, y aprovechando esta parte, también no me gustó mucho, no digo nada absolutamente sobre la declaración, por ejemplo, del Ecuador. El Ecuador se ha pronunciado en forma realmente inamistosa cuando señala enfáticamente que ampara y se solidariza con los derechos de Chile frente al Perú. Sí. Pero naturalmente sobre eso no ha dicho una sola palabra. Y yo creo que en el segundo momento vamos a ocuparnos de este tema que es sumamente delicado. Así es. Pepe Rocha y los teléfonos abiertos. Amigo, vamos dando a la pregunta, ¿qué opina usted sobre el mensaje presidencial? ¿Está usted de acuerdo o no? A través de nuestro equipo de prensa también, dada también la convocatoria del público de querer conocer la opinión de nuestro fundador, don Ricardo Belmont Cassinelli, nuestro equipo hará el intento, tratará de ponerse en contacto con don Ricardo Belmont. Sí, Pepe. 2 puntos sobre lo que se ha tocado, Rafael. Si bien es cierto, como lo dice el doctor Chanamé, este tema de la necesidad del agua en el país, si partimos por un tema de necesidad por el cual se va a poner en la Constitución algo tan importante como el tema del agua, y en la coyuntura que vivimos en nuestro país también debería ponerse sobre el aire. Porque así como tenemos la contaminación ambiental, frente a lo cual no se soluciona, no hay una solución real al respecto, entonces hay que pensar también en que el presidente nombre un aspecto constitucional para el tema del cuidado y el derecho del aire. Ahora, el mandatario recordó que, bueno, cifras también que son a veces cada vez más dudosas, ¿no? Pero dice que el 27% de peruanos son pobres en el país, lo estimó el presidente. Y dice que al 2016 lo reducirá hasta 15%. Casi, estamos hablando de 27, 15%, son 12%. 12% en 5 años, ¿eso es real? Estamos hablando de cifras reales. O sea, yo creo que si se habla de esto, hay que decir por lo menos cómo. Eso de pensión 65 es importante, pero no te soluciona nada. Cunamás y esos programas sociales que se han creado son importantes para un sector de extrema pobreza, pero no van a hacer que la pobreza se termine, y menos aún la extrema pobreza se termine. Estamos hablando de 12%, estamos hablando de millones de personas, ¿ah? No estamos hablando de cientos ni de miles, estamos hablando de millones de personas en nuestro país. Yo creo que hay que tener una claridad para decir estos temas y un fundamento, porque ahora que viene el Consejo de Ministros, seguramente va a tener que responder este tipo de cosas. Y yo me imagino que al ministro Jiménez le van a preguntar, señor ministro, ¿cómo hará su presidente o su gabinete para reducir en 5 años 12% la pobreza en nuestro país? Así es.